Claudio Mucay me pregunta si la obtención de la cinta de audio de Trump será la prueba decisiva para procesarlo bajo la ley de espionaje. No lo sé, no he oído la cinta, de hecho nadie ha oído la cinta. El fiscal que está llevando el caso dijo haberla obtenido y de esto informó la CNN. ¿Qué es ¿A qué se está refiriendo Claudio Mucay? Bueno, uno de los muchos procesos judiciales, pero uno de los más peligrosos según los expertos legales de Estados Unidos, a los que está sometido el expresidente de Estados Unidos y precandidato presidencial Donald John Trump, es por haberse llevado material clasificado a su casa del que no podía disponer legalmente. Su defensa ha sido que él como presidente puede desclasificar lo que sea, incluso con solo pensarlo. Esto fue una burla bastante prolongada, todavía da para chistes en Estados Unidos que dicen que Trump desclasifica documentos con la mente. No es cierto, hay un proceso de desclasificación que no siguió Donald Trump. Pero él dice que se llevó tantas cosas de la Casa Blanca que se le fueron esos papeles, así nada más, ¿no? Que no era grave, que según él ya estaban desclasificados, pero si no lo estaban, hombre, que fue sin intención. Y la cinta que se acaba de encontrar parece ser de julio de 2021, donde él habla con otras personas en el club de golf donde vive y donde que la gente va a endiosarlo en Mar-a-Lago, en Florida. Él habla de haberse llevado documentos clasificados. Esto destruiría, en su caso, su defensa. Es decir, sabía perfectamente que se había llevado documentos clasificados, sabía perfectamente que no los había desclasificado ni con el procedimiento que tiene el gobierno estadounidense, ni con la mente, como él dijo. Se lo dijo a Sean Hannity, por cierto, en una entrevista patética que hizo para Fox News. Y podría ser lo que lleve finalmente a Donald Trump a la cárcel, curiosísimamente. Podría ser lo que lleve a Donald Trump a la cárcel. O eso dicen los expertos, pero no lo sé, no tengo la certeza, porque en los juicios, de verdad, nunca sabes cuál va a ser el resultado. Nunca sabes cuál. Es como las elecciones de verdad. Nunca sabes cuál va a ser el resultado. Cuando ya sabes cuál va a ser el resultado, las elecciones o el juicio están amañados.